Colombiano encerrado al extranjero, al venezolano, el ecuatoriano aún más. La cuenta se paga de dos, tú invitas o ella invita. Yo pago ahora y después invitas tú. En Venezuela lo que intenté y más de una se molestó. ¿Dónde están el mejor Argentina. Es ilegal, pero hay una calidad abismal. Una pequeña parte de la población supera los $300 de ganancia. ¿Cómo es migrar en pareja? Mal. No. Si no tienes papeles es el mismo caso que en Colombia, que te quieren explotar. En Ecuador me fui con el sueño allá en dólares. No, déjame. Wow, ganó más por mi cuenta que en una agencia. La educación en Venezuela. Digamos que hay mucho talento, pero a la vez ese talento, tristemente, muchos se han jubilado, unos han fallecido. Oferta más random que me han hecho en mi vida, que decía: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Perra Astronauta. Y el día de hoy tengo a José, que es migrante, programador y mejor persona. Creo. No. Yo también. Bueno, José, cuéntame un poquito, así en resumen, lo que siempre pregunto. ¿Quién es José? José es un ciudadano del mundo, porque luego de salir de tu tierra ya dejas una parte de ti en esa tierra y te conviertes en ciudadano del mundo, que ha explorado mucho la vida, ha vivido a base de lo que ama hacer, que es programar, y que tiene aún así muchas metas por delante, muchos sueños. ¿De dónde viene ese amor por la programación? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con ese rollo? Mi primer contacto con la programación vino por los 12, 13 años a raíz de un juego. Parece mentira, pero un juego que conocí en unas vacaciones, me gustó muchísimo y fue como que, ok, yo quiero tener esto en mi computadora. Y a raíz de eso, buscando, di con algo similar. Y en ese proceso que di con algo similar, le faltaba ese truco, o no ese truco, sino esa visualización del juego original de la máquina, porque era un juego arcade. Y o sea, ya eso dice mucho de mí, es como que lo quiero, y de terco en terco, buscando cómo modificar ese juego, tuve ese primer contacto con ¿Qué juego era? Dance Dance Revolution, el de las baile. Pero es un juego físico, tipo que juegas en los arcades, pero ¿cómo lo pasas al ordenador? En el ordenador había uno que se llama Execmania, que es una base del juego, pero visualmente no es igual al juego. Entonces, pero tiene como que una capa que te permite adaptarlo. Y a raíz de eso, sí o sí, entré en contacto con él. O sea, ¿te consideras que eres una persona que te gusta modificar las cosas? ¿No o sea, te gusta cambiar las cosas de cómo vienen, por ejemplo? O sea, al final creo que es un poco la base de la gente que programa, la gente que construye, ¿no? Es como, esto está así, quiero cambiarlo. No sé. Sí, por lo menos de pequeño mi mamá siempre me decía: no te voy a comprar más juguetes porque tú todos los rompes. No los rompía, pero los desarmaba, le quitaba y siempre me sobraban tornillos. Bueno, o sea, tú eres como Sid, el de Toy Story, que hacía unos muñecos así, Uno con un cabeza de bebé, una cosa así. Exactamente. Pero a raíz de eso es como que, no sé, no te diría que me gusta modificar todo, pero sí como que si tengo la oportunidad de mejorar algo, o si yo siento que una optimización va a servir para algo, sí. Muchas veces el plano creativo se asocia con la música, con el baile, con todo esto. Pero muchas veces nos olvidamos de que las personas de ciencia, las personas de informática, las personas de la parte de matemática, de la parte del otro lado del espectro, también son creativos. También somos seres humanos, ¿eh? También y también son creativos. ¿Crees que hay una diferencia de ese tipo de creatividad? ¿Cómo consideras que es la creatividad dentro del mundo de la programación y dentro del mundo de la ingeniería en sistemas, que fue lo que estudiaste tú? Cuéntame un poco cómo se desarrolla esa creatividad, qué características tiene. Vale, por lo menos hay algo que me dijo una profesora una vez, y es que no sean de los ingenieros. Y es que seamos esos ingenieros que tienen esa parte creativa, porque a final de cuentas todo ser humano tiene esa parte creativa, solo que si empezamos a ir por un camino, desarrollamos solo una parte de ese espectro que tenemos en el cerebro. Y esa frase a mí se me grabó mucho, y eso fue en bachillerato, que estudiaba en técnico medio en electrónica, y nos decía eso, como que a futuro no fuésemos esos ingenieros rectos, grises, sino que fuésemos más creativos, más color. Y a raíz de eso, como que yo dije, wow, si yo con la programación puedo no simplemente hacer un sistema, sino expresar cosas, que fue con lo que lo relacioné con los juegos, ahí yo lo vi ya de otra manera. No es simplemente código, no es simplemente rayas y cuadros y líneas, sino es un mar de posibilidades.
Y siempre comento que la parte bonita de la programación es esa abstracción, porque un sistema o una aplicación o lo que tú quieras se puede hacer de una manera, de otra y de mil infinitas maneras. Y ahí esta parte, porque cada uno es creativo a su manera hasta que todos logramos un objetivo. Y dijiste ahora que una profesora te grabó esa frase, por ejemplo. O sea, ¿en qué punto? O sea, hay profesores, hay cosas que uno estudia, un curso que ve, un video en YouTube, un curso, lo que sea. ¿Sientes que, o sea, cómo fue tu camino de aprendizaje? ¿Cuáles fueron esos profesores que te marcan, ¿no? Esos aprendizajes que se te quedan, esas vías en las que aprendes, YouTube, Internet, un foro, lo que sea? ¿Cómo se aprende a hacer eso? Vale. Fíjate que yo agradezco que he tenido muchos mentores, porque no han sido solo profesores, sino mentores, que supieron ver en mí una curiosidad insaciable, porque era muy curioso, y sembraron las semillas idóneas. Es como que si en clases había cierto ritmo, cierta guía que seguir, ellos siempre me daban como que una guía más, e incluso me pasaba en inglés también. Léete esto, escúchate esto, mírate esto, averigua por acá. Y ese complemento siempre lo aplicábamos en clase al final. Entonces no era simplemente que me daban más cosas para leer o para aprender, sino que me ayudaban a aplicarlo inclusive en las mismas clases con el resto de compañeros. Y esa diferencia, te nombró, no sé, 5 profesores, la profesora Ana en inglés, fue como que una de las que... Uno por lo general en bachillerato siempre es una guía para todo el año y ya está. Yo la guía la llenaba en el primer periodo y ya no hacía más nada porque ya la guía estaba llena. Pero entonces ella vio que me interesaba mucho y me daba como que música, me daba libros cortos, historias de niños y me encantaba. O sea, entonces como que esa base me motivó a seguir aprendiendo por mi cuenta. Y lo mismo me pasó con profesores como el de electrónica, que no se quedaban solo con lo que daban en el pensum, sino que me daban muchísima más información que mejorar esa información de ese pensum. Y no fue solo a mí, fue como a 2, 3 más que del mismo grupo que tengo ahora en memoria, que desde el tercer año creo, a ese grupo de 3, incluyéndome, nos daban demasiada información. O sea, hubo una vez que en el laboratorio había una práctica con unos universitarios, porque en ese colegio había un buen laboratorio. Y a veces iban gente de universidad a hacer prácticas allí. Y es como que ellos estaban haciendo algo que ese grupito de 3 que yo te digo, ya habíamos hecho 2 laxos atrás. Para nosotros eso fue guau. Tenemos un profesor que nos está ayudando bien. Y a día de hoy, los otros 2 se fueron por la parte de electrónica y son buenísimos ese área. Y yo me complementé por la parte de informática. Pero antes ese fue el profesor Maramara, ese es el segundo profesor. Antes de salir de bachillerato, entre los 3 hicimos un proyecto que a día de hoy creo que nadie ha hecho en ese colegio porque quedó. O sea, es como que 3 pelotudos hagan un circuito con una pantalla y que se conecte a Wi-Fi vaina en sexto año es muy poco probable. O sea, no, ni los profesores lo creían, el director creía que lo mandamos a hacer con otra persona. Le pidieron al profesor que de verdad hiciera una cosa firmada que decía, sí, estos alumnos lo hicieron, porque no nos creían. Y es como que, y el tercer profesor, que también fue el que motivó a eso, porque fue el que nos dijo, si hacen este proyecto los llevamos a una feria. Y efectivamente fuimos a competir en una feria a nivel nacional. El profesor Camacho se llamaba, que por cierto lo encontré en Argentina. Y esas tres personas, más la profesora Ana, que también fue una de las que dio esa idea de sean creativos y no sean eso así, fueron los que más me han marcado. Y quitando estos casos particulares de estos profesores, ¿cómo consideras que es la educación en Venezuela? Tema caliente. Porque digamos que hay mucho talento a la hora del profesor. Pero a la vez ese talento tristemente se emana. O sea, muchos se han jubilado, unos han fallecido, sobre todo después de los últimos años. Y tenía conocidos ahí en ese mismo colegio que... ¿A qué te refieres con los últimos años? COVID y eso. Por lo menos el último... Luego de yo graduarme tenía un coleguita que estaba 2 años más atrás que yo. Y no le dio clase el profesor Maramara. Y el profesor Maramara era uno que le daba clase a todas las secciones en sexto año. Y noté la diferencia.
Es como que, wow, ya bajó el nivel solo porque no esté un profesor. Y sé que hay buenos profesores, sé que hay dedicación, pero creo que eso se ha ido perdiendo mucho. Y o sea, tú sabes que son muchas situaciones, pero creo que falta más interés de verdad dedicarse a una buena enseñanza. ¿Cómo te llevó esta de la programación a esta otra parte de lo que queremos aquí hablar en el podcast de migrar? O sea, ¿cómo utilizaste la programación, esa curiosidad que fuiste aprendiendo, fuiste desarrollando, a irte a otro lado? Vale. Porque en Venezuela ya trabajaba con agencias allá y trabajaba por mi cuenta. Y llegó un momento en que yo dije, wow, gano más por mi cuenta que en una agencia, porque acaso Venezuela. Y eso mismo como que me dijo, o sea, me cambió el chip de, vale, si yo tengo un ingreso en dólares, ¿qué me cohibió a mí de vivir en cualquier otro país? ¿Cuánto cobrabas? En ese entonces, no sé, llegaba a ser 500, 600 dólares, tampoco era mucho. Pero yo sabía que con eso podía vivir en otro país. Y eso que no estaba como que full dedicado, era literal, tenía clientes fijos, cierto volumen, no me mataba, por decirlo de alguna manera, pero era algo estable. Pero eso sirvió, a ver, te estoy hablando que tenía que 20 años. Eso sirvió para cambiar el chip y decir, ¿saben qué? Esto me sirve y con esto me puedo ir. ¿Y para dónde te fuiste? Colombia. ¿Y qué pasó? Colombia me gustó, pero son muy cerrados a la hora del extranjero. Y ya si partiendo de que no puedes integrarte o de que no puedes vivir una vida tranquila porque siempre está como un ojo, un señalamiento, es complicado. O sea, ¿sientes que hay un pelo de xenofobia en Colombia a los venezolanos? Con fundamento. Porque migró una masa muy grande para allá que generó inclusive problemas en el país. Entonces, en cierta manera, no los apoyo, pero los comprendo. ¿Qué es lo mejor que te pasó en Colombia? Irme. Lo mejor que me pasó. No. Lo mejor que me pasó en Colombia fue el primer país al que vi que se puede vivir bien. O sea, wow, qué diferencia hay de ir a un supermercado, porque por lo menos en Venezuela me pasó que tenía dinero, pero no había nada que comprar. Claro, porque eso fue en qué época, porque es 2017, 18. Claro, la época que no había nada. Exacto, es como que tienes dinero, pero no hay nada que comprar literalmente. Y ver esa normalidad, y a pesar de que sabiendo que Colombia también tenía sus problemas, que guerrilla, que FARC, que dólar inclusive, que deudas, etcétera, fue como que, wow, aún así que tienen problemas, un país puede subsistir, un país puede avanzar. Y esa fue como que lo que más me gustó, de que Colombia tiene sus problemas, pero aún así tienen una estabilidad para sus habitantes. ¿Y qué fue lo que hizo que dijera, me voy de Colombia? Que no había una manera práctica, viable y rápida de establecerme a largo plazo. O sea, me pedían para los papeles un tiempo muy largo. No te dejaban trabajar, son muy cerrados en el aspecto del trabajo, cerrados en el sentido de que puede ser muy bueno, pero al no tener papeles te pago lo que me dé la gana. Y eso me quitó las ganas, porque es como que yo sé lo que valgo, ya yo he trabajado por mi cuenta, no voy a permitir que me hagas eso. Y lo intenté, de verdad que lo intenté con agencia de programación, lo intenté con agencia de servicio técnico en electrónica, y no, es horrible, la verdad que... ¿Y después para dónde te fuiste? Ecuador. ¿Y qué tal? En Ecuador me fui con el sueño allá en dólares. ¿En dólares, güey? Pero son dólares. Sí, no, me fui con el sueño de que, ok, allá trabajan en dólares, allá hay otro tipo de economía, y de verdad es que es otro tipo de economía, porque es una economía dolarizada, latinoamericanizada o suramericanizada, porque una pequeña parte de la población supera los $300 de ganancia. Una pequeña parte supera los 300. Y si no tienes papeles es el mismo caso que en Colombia, que te quieren explotar. Por lo menos hubo uno que fue la oferta más random que me han hecho en mi vida, que decía, se busca programador que sepa HTML, que sepa WordPress, que sepa, no sé, 10 cosas más. Y abajo decía, que atienda al público, que saque copias, que diseñe, que haga el café, o sea, que libre, era horrible. Mira, yo cuando vi eso... ¿Una persona multitasking? Puedes adivinar cuánto era el sueldo. Coño, ponle $250. Justito, ¿no? Y es como que yo por eso, yo cobraba en ese momento por un proyecto, o sea, yo dije, ¿es en serio? O sea, yo sé que habrá gente, inclusive ecuatorianos, que lo aceptarán porque tienen otro contexto, viven con los papás, yo qué sé.
Pero por la cantidad de cosas que pedían y lo random, tiene que ser de joda. Y no era de joda. ¿Y de qué era la empresa? Era como un cyber. Sí, no, pero no un cyber, como una papelería, Ok. Y en esa papelería ofrecían de todo. Literal, te vendían café, te vendían chuches, y de este lado tenían como que el loquito que te atendía y decía, yo quiero un diseño, él te hacía el diseño. Si querías un afiche, un pendón, ellos te lo hacían. Pero era muy loco, era muy random, y era un huequito chiquitito, sí. Pero fue como que, en serio. ¿Y cuánto tiempo duraste en Ecuador? En Ecuador sí duré un poquito más porque inclusive intenté sacar papeles, y también era más viable. Era más viable sacar papeles, pero llegó un momento en el que a nivel económico fue donde yo dije, por más que es viable sacar papeles acá, no me quiero quedar. Allá duré 8 meses. ¿Dónde se vive mejor, en Colombia o en Ecuador? Colombia. Definitivamente Colombia, porque si el colombiano es cerrado al extranjero o al venezolano, honestamente fue mi punto de vista. No todos, pero sí como que se ve en la calle, esa es lo que te digo, eso de las miradas. El ecuatoriano aún más. No te dejan ni integrarte y apenas te escuchan hablar distinto. Y aquí sí digo con todos, porque por lo menos en Ecuador conocí alemanes y se me hacía más fácil conocer de otras culturas que ecuatorianos. Se alejaban. En las plazas por lo menos había un grupito acá de ecuatorianos y acá un grupito de extranjeros y se alejaban. O sea, no les gusta, no sé por qué. Me parece muy, muy, muy curioso. Pero en Colombia por lo menos hay cierta flexibilidad. Que sí, que a la hora laboral son más estrictos y demás, pero como que aún así te dan la oportunidad. El ecuatoriano no, es a su mundo y a su mundo. ¿Cuánto tiempo fue que duraste en Ecuador? 8 meses. ¿Y luego? Argentina. ¿Y qué tal Argentina? Otro mundo porque a Argentina no me motivó nada. O sea, estaba entre Chile y Argentina. Chile no me gustaba porque ya había tenido malas experiencias con clientes. Y yo dije, si así fue trabajando a distancia, yo no me quiero imaginar trabajando en persona. Y Argentina fue, la verdad, yo a Argentina le caí de sopa, o sea, de chiripa. Porque fue por mi chica en ese entonces. Tenía pareja en ese entonces y yo tenía como que, yo dije, prefiero quedarme en Ecuador, así no saqué papeles, pero aquí por lo menos el dólar vale lo que vale. Y se puede ahorrar. Cosa que en Colombia, eso sí fue otra cosa. En Ecuador los alquileres eran más baratos que en Colombia. Así que en ese aspecto, entonces como que daba pie a poder ahorrar y mi meta era siempre acá, Europa. ¿Y tu novia de dónde era? Venezolana también. ¿Y la conociste en Venezuela. ¿Y migró contigo? Sí. Coño, pero eso es interesante. Cuenta cómo es migrar en pareja. Mal. No. El apoyo es muy bueno, no te lo niego, el apoyo es muy bueno. ¿Y ella qué hacía? Trabajaba de lo que encontrase. A ver, no, en Colombia no encontré nada, la verdad. En Colombia fue horrible. En Colombia. O sea, pero entonces ella fue la que se fue contigo. Sí. O sea, porque tú eres el que tenía como la oportunidad o el tema y ella dijo, venga, muy chale. Exacto. En Ecuador sí fue más flexible, ya trabajaba de camarera y demás, y por eso le dije, bueno, aquí sí nos quedamos un año, ahorramos y nos vamos. O sea, sacando cuentas se podía. Pero, como te digo, esa falta de integración y el no poder sacar papeles fácilmente fue lo que dijimos, saben que vamos con otra opción. Y yo le había dicho a Uruguay o quedarnos ahí en Ecuador, que podíamos quedarnos más tiempo sin papeles también, pero fue como que, bueno, intentemos Argentina. Ella dice Argentina porque unos amigos le iban a ayudar con trabajo, y digo la iban a ayudar porque al final no fue nada, y se fue ella primero. Y luego fue como que no, José, no me ayudaron con el trabajo, que no sé qué, ayudaron. Tuve que ayudarla yo desde Ecuador hasta Argentina. O sea, mandándole porque la dejaron mal. Le pintaron pajaritos en el aire y le hicieron una idea que no era mal Argentina en ese momento, pero sí como que los amigos en ese entonces fueron los que dieron la situación. Y luego ahí llegué yo y ya continuó la historia de Argentina. Eso. ¿Cómo es migrar con pareja? La verdad que es eso. El apoyo ayuda muchísimo, pero plantea retos muy complicados para los dos. Porque ves otro mundo, ves distintas opciones, no solo de pareja, o sea, ves distintas oportunidades. Vamos a ponerlo así porque suena un tanto feo lo otro. No, ves a las ecuatorianas, ves a las argentinas y tú ya te empiezas a cuestionar cosas. No.
Amor, yo te quiero mucho, pero... Amor, por amor a los papeles. No, era más que nada por el tema de las oportunidades, porque por lo menos a mí en Argentina eso me gustó de Argentina. Voy a hacer un paréntesis acá de cómo fue la migración a Argentina. Argentina es lo máximo con los extranjeros, con los migrantes es como que brazos abiertos, independientemente del país que vengan. Tiene un buen sistema migratorio que permite establecerte y hacer todas tus cuestiones bien. Si tú le das tu pedazo de ingreso al Estado, tienes tus papeles y funciona muy bien en ese aspecto. Eso fue lo que me gustó de Argentina, de que yo en 5 meses ya tenía papeles. O sea, me dieron papeles más rápido que Venezuela, inclusive. Claro. Sí, yo quedé loco. Y me ofrecieron un trabajo que era en Córdoba, o sea, era en otra ciudad, y ella no se quería mover de capital. Oye, pero ya va. Recorriste media Latinoamérica con el hombre y no te vas a mover de ciudad en el mismo país, ¿me lo explicas? Lo mismo día yo. Pero no sé, como ella tuvo un tiempo anterior a mí, como que hizo cierta vida ya. Ok. Y bueno, a raíz de eso empezaron ciertas cositas, porque yo rechacé esa oferta y literal fue como que tenía mes y algo de haber llegado y ya tenía esa oferta. Y no me pusieron trabajo con papeles ni nada porque la misma empresa te ayuda con el tema de los papeles. Si de hecho tú dices, llegas a Argentina en migración, yo quiero sacar papeles sin nada, te ayudan, pero es un proceso lento y demás. Si una empresa me quiere contratar, te tratan como rey. Y eso fue ya como que una de las cuestiones que generó diferencia, por decirlo de alguna manera. Y luego está en que escogimos un país que tiene una mala fama. Porque dicen que Argentina rompe corazones y se separa pareja. Ah. Y bueno, en mi caso fue verdad. ¿Argentinos o los argentinos? No, Argentina. Porque fue eso lo que te digo, o sea, no sé. En mi caso fue que ya las oportunidades estaban ofreciendo caminos muy distintos. Ella también logró cierta estabilidad ya, yo también. Y ahí fue donde yo dije, vale, yo cedí mucho de mis sueños, yo cedí mucho de mis cuestiones, pero hasta aquí llego yo y tú para lo tuyo y yo para lo mío. Y una vez roto ese capítulo, ¿cómo es la vida de soltero en Argentina? Buenísimo. No, o sea, fuera de paja, mucha fiesta. Confirmé la teoría de que Argentina es la ciudad de la furia. Es la ciudad de la furia, o sea, o Buenos Aires es la ciudad de la furia. Porque hay mucha fiesta, mucha vida y la gente es muy dada a integrarte. Y eso, o sea, no es simplemente vamos de joda y ya, no, es vamos a integrarnos, a reírnos, a pasarla bien. Y no es que un día ya no. Conoces a una gente en un lugar, en un bar, por ejemplo, y se dan los contactos y a los 3, 4 días te están diciendo otra vez, hey, loco, ¿cómo estás? Y me pasó muchas veces, o sea, conocí muchísima gente y yo creo que lo que más me gustó de Argentina fue que conocí demasiada gente, demasiada. Y gente que le agarré cierto cariño, inclusive, no que te digo, uff, los extraño, no, pero que sí se hicieron parte de tu día a día que hacen que te quieras quedar en Argentina. Aparte, yo siempre, con los argentinos, porque tengo muchos amigos argentinos también, los he ido teniendo a lo largo de mi vida, y yo, por ejemplo, consumo mucho humor argentino, mucho stand-up argentino y tal, y es curioso, porque a pesar de que literal están o sea, nosotros estamos al norte de Sudamérica y están en el sur, Lo o sea, que compartimos. somos muy parecidos. Somos muy parecidos en cuanto a humor, en cuanto a como medio idiosincrasia, es como bien similar. O sea, yo siento que tenemos más en común con un argentino. También he de decir que conozco sobre todo de Buenos Aires. Conozco algunos de Mendoza, de Córdoba, pero de Buenos Aires, así que tampoco quiero generalizar. Pero tengo más en común con un tipo de Buenos Aires que con un ecuatoriano, por ejemplo, o que con un colombiano, en un montón de cosas. Y es curioso porque por lo menos ellos dicen... Argentina y Chile tienen sus diferencias, igual que Colombia y Venezuela. No diferencias complicadas, sino ese pique y de frontera, me explico. Y ellos le dicen, no, boludo, nosotros queremos que los que son nuestros hermanos de verdad son los venezolanos. Están por allá, pero nuestros hermanos son los venezolanos. Porque es que, verdad, nosotros consumíamos de su cultura y ellos consumían de nuestra cultura también. Desde música hasta novelas. O sea, hay novelas viejísimas que se las ven y las reven y las siguen viendo a día de hoy. Y es como que, ¿en qué momento salió eso? O sea, nosotros no teníamos conciencia de eso porque mayormente era nosotros consumirlo de ellos y ya está. Y esa cosa que fue indirectamente es lo que hace que nos entendamos muy bien. Y no solo eso, sino que yo creo que el humor venezolano y el humor argentino se integran muy bien. Sí, Esa perspicacia creo que es lo que nos hace integrarnos. Volví a Argentina, volví a Buenos Aires, ¿qué pasó? Alberto.
Coño, Alberto. O sea, ya. ¿Por qué lo hiciste? Yo cuando llegué en ese momento estaba Macri y estaba en el último tiempo de Macri. Y el tema económico en Argentina siempre ha sido complicado. O sea, y llegó un momento en el que yo llegué a Argentina de sopetón y pensaba irme, pero dudé. ¿Y si me quedo? Porque no me va bien, estoy tranquilo, tenía mi piso, tenía muchos colegas, ya iba inclusive a comprar un carro. O sea, por eso te digo que llegó un momento que dije, ¿saben qué? Me quedo. Y el tema económico empezó otra vez, turbio. Un día cambiaban las cosas, impuestos por yo no sé qué, ya no podías comprar por internet. Y yo dije, ya yo pasé por esto. ¿Y qué? Coño. Me huele a casa. Me siento como en casa. Exacto. Y cuando vi que alguien me dijo, che, boludo, no gastes todo el sueldo en jodas, sino compra dólares. Cuando un argentino me dijo eso, yo dije, uy, aquí ya hay que mirar por otro lado. Y ahí... Qué loco, ¿no? Esa situación en la que... Porque yo en Venezuela también, yo me vine en 2015 y lo empecé a vivir también eso de cuando ya en la calle... Que eso es una cosa que aquí lo están empezando a ver ahora, el hecho de que la política sea parte de la conversación. Ahora lo están viendo porque también España tiene una situación ahora que ahora justamente son las elecciones y desde que ha venido Ciudadanos y Vox y todos estos partidos que han roto la partitocracia, cada vez más la política está en la sociedad, en el discurso, o por ejemplo en economía, la inflación. Ahora a partir del COVID, la gente, el otro día vi un estudio desde 2018, el 30 y pico % de la población, que es bastante, no sabía qué era la inflación, algo súper básico. Lo entiendo, porque aquí la inflación, según la Unión Europea y tal, no era del máximo de 2%, o sea, no era algo que afectara en la vida diaria de las personas, pero es muy loco como uno ya está, viniendo de donde viene, está acostumbrado a esos números y a esas cifras y a esas palabras. Y a esas palabras y a ese miedo de esto va a pasar, no, que se compra mejor aquí, esto ya no está llegando, esto sí, no, es que no sé quién se ha ido del país, y tú dices, coño, pero ¿por qué se fue, no? Y no sé quién. O sea, ese como esa nube negra que va poco a poco como viniendo. Es una sensación que, o sea, ni siquiera sé cómo explicarla bien, porque es muy loco, pero es son como pequeñas señales, y es como cuando la película, la típica en la que están todos felices y de repente empieza a ver 4 cosas y de repente está el plot twist de la película, pues igual, es como una película, es muy loco. Todo se pone turbio, de repente oscuro, denso, tal cual. ¿Y cómo fue la oportunidad de venirte para acá? Bueno, esa parte bonita, y tocaste algo que tiene que ver, que es el COVID. Yo vi O sea, la parte bonita es el COVID. No, perdón. Es bonito contarlo porque me pasaron muchas cosas, pero viene a raíz del COVID. En Argentina, como te digo, yo estaba muy estable, la verdad, pero vi las señales desde antes de la premonición. Yo vengo del futuro. Exacto. Y no sé, en ese momento el sueldo, calculando, creo yo que el equivalente era 1.000 y algo de dólares la diferencia. Y en 2 meses me bajó 800. Y sí, eso a mí fue, para. Aquí ya la cosa. Para emoción. Y yo hablé con mi jefe como tal y le comenté la situación. Mira, me pasa esto. Y yo sé que usted aquí todos se mueven en pesos, pero yo no. Lo siento mucho. O sea, ¿cómo vamos hacia acá? Porque siento que se me bajó mucho, me va a cambiar mucho la calidad de vida si sigo este ritmo, y eso va a afectar en tu proyecto. O sea, lo comuniqué muy bien. Pero tú cobrabas en dólares. Sí. ¿Y te pagaba una empresa argentina? En pesos. En pesos. O sea, yo tenía un sueldo. El equivalente. Exacto. Ok. Y cuando empezó a cambiar eso. Claro. Uf. ¿Cuánto estaba el peso en esa época? Uy, creo que era 40, creo. 40. Ya va por estar como 800. 800 vaya. Bueno, mira, es que hace 2 semanas estaba en 500. No, después de las pasos subió a 800 y algo. Se bajó, pero sí, increíble. Entonces, viste, y cuando yo recuerdo que cuando yo vi las señales de alerta pasó de 30, 40, 50. Sí, yo voy. Lo hablé con él y me hicieron un ajuste y como que venga, bueno, me quedo un tiempo más. Pero llegó luego diciembre de 2019 y ahí fue donde yo dije, ¿saben qué? No, yo voy a seguir con mi idea original, que era ir. No compré el carro, tenía ya el tema del ahorro y dije, me voy para Europa.
Le renunció a mi jefe. ¿Europa o España en España en específico? específico. Ok. Después de este pequeño corte, continuamos. Entonces, la gran- por eso dentro de poco me van a tener que pagar para poder mantener esta vaina, una cámara mejor, una vaina mejor. Bueno, entonces, Esa fue la primera señal y llegó un momento que tenía cierta estabilidad, pero algo dentro de mí dijo, ya viví en Argentina, no tengo ningún nexo más allá de las amistades, del trabajo, demás, y mi sueño seguía ahí latente, de que me quiero ir a Europa, me quiero ir a España. Y dije en diciembre, dije, mira, ¿sabes qué? Año nuevo, metas nuevas, te renuncio. Está la carta de renuncia, hasta el 15 de enero estoy. 15 de enero lo dejé. También porque en ese momento, como que nunca he dejado de freelancear. Y en ese momento encontré 3 proyectos muy buenos que me daban para literal para mantenerme todo un año. Y fue como que, pues ya está. No tengo, o sea, no quiero seguir dándome dolores de cabeza porque voy a tener mejores opciones. Va a ser el 2020, uno de los mejores diciembre que he tenido, la verdad. Despedí muchos amigos, muchos colegas. Tenía el vuelo para el 20 y algo de marzo. Y el 27 de febrero cancelan los vuelos, un mes antes de mi vuelo. Y ya yo tenía calculado que iba a entregar el piso en tal fecha, iba a viajar, Claro. como para evitarme tener que pagar de más. Dije, mira, si entrego el piso un mes antes, me voy de viaje, alguien que me guarde las maletas y ya después me voy y ya está. El colega que me tenía las maletas me tuvo que aguantar 6 meses porque no me podía mover. Que ese es otro, por eso te digo que tú tocaste el COVID. COVID en Argentina fue horrible. sí, fue la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se- Lockdown más. Sí, pero ¿cómo se dice en español? Ay, que los encerraron a todos. Fue la más larga, el confinamiento. Confinamiento. Fue el confinamiento más largo del mundo, el de Argentina. Fue horrible y llegó un momento en que era hasta absurdo. O sea, porque la gente se salía y se la pasaba por donde se sabe y no fue necesario. O sea, llegó un momento en que se notaba que el confinamiento no era la solución a largo plazo a todo eso. O sea, era más poner normas, era más limitar ciertas acciones y ciertos puntos, pero ya inclusive antes del confinamiento la gente empezó a salir porque el desespero era normal. Luego del confinamiento tuve que... ¿Y cómo hacías para mantenerte durante el confinamiento? Ya yo tenía mis trabajos a distancia. Por eso te digo que es curioso porque antes de todo eso ya yo tenía mis proyectos confirmados, ya tenía mis clientes y eso sí. Y no se te cayeron. Eso sí, onda, esa maquinita nunca paró. Que de hecho, o sea, en algún momento me sentía hasta mal porque yo decía, buah, yo como que predije esto, lo vi, no sé, y tomé mis acciones antes de... Y muchos colegas lo votaron de la misma empresa que te comentaba. Claro. Y me sentía mal por eso, porque los veía buscando clientes como locos, llamando, José, ¿tenés algún proyecto? A algunos les tiré horas como para medio ayudarlos ahí, sobre todo a los que tenían familia, pero fue complicado. Y luego que ya medio relajaron las cosas, no estaba en Capital en ese momento, o sea que eso fue una de las cosas complicadas. Estaba a las afueras de Capital y no podía alquilar nada. O sea, en ese tiempo de confinamiento no te alquilaban ni habitaciones, ni departamentos, nada. O sea, la gente con un pánico increíble. Pude sacar un permiso para ir de esa ciudad de La Plata a Capital otra vez, a Buenos Aires. Y llamé al mi casero antiguo y le dije, necesito un piso lo más urgente. Y me resolvió, encontré un buen ambiente y demás. Y pude volverme a mudar otra vez a Argentina. Pero ahí ya seguía con el ritmo de vida freelance, pues, o sea, perdón, a Capital. Y ya luego fue ver cómo salíamos de ese lapsus de confinamiento que fue extraño porque de tu ver una ciudad que funcionaba 24/7, que la fiesta no paraba, a vacío, eso marca, o sea, impacta. Pero poquito a poco fue flexibilizándose, pero nada, seguían los vuelos bloqueados. Después vino el tema vacunas y ya ahí se pudo, como que en agosto del 21, ahí ya la cosa se flexibilizó y bueno, aquí estamos. ¿Y qué tal España? España. No, porque no, de España no hablo porque si no, no me dan los papeles.
No, pero la cultura, esas cosas, la gente, Vale. Ya va. la adaptación, todo eso. Bueno, a ver, yo pensaba llegar a Madrid. Y en Madrid estuve solo 2 semanas. Llego acá al sur por trabajo. Porque luego de ese... Curioso. Sí. Luego de ese primer año conocí otros clientes de acá, de España, que fue uno de los primeros que empecé a digitalizar y era curioso porque ellos acá y un negrito allá en Argentina haciéndoles todo, era muy épico, siempre les jodía con eso y se reía. Y ellos me decían, José, vente, te queremos acá, aquí vamos a trabajar mejor, más cómodo y demás. Pero no se podía, intentaron sacar mi visa, que por invitación de vaina, de charlas, se intentó mil cosas y al final no se pudo. Y me tocó venir la vía clásica por turismo, etcétera y demás. Y llegué acá fue por ello, por trabajo. Y el sur me ha parecido fantástico. O sea, no te lo niego. ¿Dónde se vive mejor? ¿En Argentina? En cuanto a la calidad de vida, la fiesta, la oportunidad de conocer gente, ¿o el sur de España? Uf, complicada, No me he hecho esa pregunta porque todavía lo estoy evaluando. Okay. En una futura entrevista si la hay o cuando nos volvamos te la diré. Porque ¿Dónde se liga más? en Argentina. ¿Cómo nos ven a los venezolanos en Argentina? En ese sentido, en el sentido de amigos, en el sentido de a la hora de ligar, ¿cómo nos ven a nosotros? Coño, no sé. A ver, de amigos, son, como te digo, son muy dados con nosotros. Inclusive, yo quedé loco que un día yo le hice arepas a un amigo y cuando lo fui a visitar le estaba haciendo arepas a su hija. Él, solo, sin mí. Y yo, ok, para adivinar con qué. Con tipo de masa de pizza. No, era harina, pan, sí, pero ¿con qué la relleno? Con, no sé, Que es muy argentino. con carne, No. con chorizo, tipo choripán. Coño, no sé, dime. Dulce de leche. Ay, la puta. Yo quedé loco. Pero hizo parte, o sea, integró mi cultura con su cultura y funcionó, exacto, y funcionó. Y eso me pareció muy bonito porque eso, o sea, fue un amigo que le enseñé y le dijo, José, mi hija me pide arepa en el desayuno con jamón y queso, pero en la tarde me pide arepa con dulce de leche. Simón Bolívar y San Martín. Exactamente. En cuanto a así ya más íntimo, pues mira, la Argentina es muy directa y uno es muy clásico en Venezuela. Eso al principio fue un shock. Bella dama, ¿quiere usted salir conmigo? Sí, total. Hubo una que me decía, pero todo se acaba, que yo solo quería otra cosa. Y como, ok, cálmate. Pero también jugó en contra. Al principio yo estaba como que muy cerrado porque venía de la ruptura. Claro. Pero ya después post-COVID las cosas cambió porque ya el juego era distinto. Claro, no, y después de ese confinamiento y que no seas tú. No Pero van en un buen rollo de les gusta conocer, les gusta hablar y ya después si te gusta pues vas a lo que va. Pero son muy directas y para como es uno el venezolano, sí al principio choca y he tenido amigos que me dicen no me gusta la Argentina porque son muy directos y yo muchacho marico. No, pero yo creo que es un tema también idiosincrático. Yo, por ejemplo, aquí en España, también es que yo me vine muy pequeño, yo me vine con 15, tengo 23 ahora, entonces yo como que no tuve la oportunidad ni siquiera en cuanto a amistad, de tener muchos amigos. De hecho, solo me queda uno en Venezuela y ya está. Pero aquí creo que no son tan directas como las argentinas, porque yo he compartido con amigos argentinos y con chicas argentinas y si es verdad lo que tú dices, son súper directos. Pero sí son mucho más relajados que uno en Venezuela. Sí. Y hablando un poco de esto, la cuenta. ¿Cómo no? La cuenta se paga de dos, ¿tú invitas o ella invita? Mira, yo aplico la clásica, yo pago ahora y después invitas tú. Ok. ¿Y te funciona aquí en España? Sí. ¿Y en Argentina? También. ¿En Venezuela? No, en Venezuela lo que intenté y más de una se molestó. Porque yo decía, si yo quiero salir con una mujer, yo quiero una mujer que sea independiente, que tenga lo suyo y yo también lo mío y que después tengamos más cosas juntos. Pero está esa cultura del hombre paga, ¿eh? Y una vez yo le dije a una chica, mira, yo no tengo mucha plata hoy, si quieres vamos a media y comemos pizza o algo. Y se molestó y se fue.
Y yo al final me comí una pizza chiquita, pero... pero sí, o sea, también está que a nosotros ya nos crían con esa caballerosidad y esa vaina, pero eso juega en contra porque también las mujeres se aprovechan de eso. O sea, es algo que está muy en la cultura, ¿no? Y por lo menos una amiga acá venezolana no le gusta salir con los españoles por eso. ¿Por qué no? Porque dicen, esto no invita. Exactamente. Y es como que, bueno, y tú no trabajas. Ya creo que lo has dejado claro, pero ¿con qué cultura tú has estado? ¿En Colombia, en Ecuador, en Argentina y en España? ¿Con qué cultura hace o es posible hacer más match un venezolano? Mira, no sé, porque va a depender... es que es una pregunta muy... O sea, bastante. Depende mucho de qué tan abierta es tu mente. Porque al final es eso, o sea, ¿hablas inglés? Sí. A little bit. A little bit, ok. Podría practicar. Pues no sé, porque eso ya te abre un abanico más de oportunidades de conocer personas. Y digo personas, no, o sea, no me enfoco en algo específico. Entonces, pero si ya no hablas inglés y te quedas solo con el español de idioma, no intentas inclusive ver otras culturas en el sentido de probar otras comidas, que también hay gente que es muy cerrada en ese aspecto, conocer distintas músicas, distintos teatros, y ahí te cierran las oportunidades. Entonces no diría que hay un match en específico, sino que depende de qué tan abierto estés. Pero hablas del inglés, pero en todos los países que he estado son hispanohablantes. Sí, pero de los que he estado hablando. Claro, por eso que decía. No, pensé que la pregunta era más global. En Argentina, porque conocí muchas, por eso también creo yo que sale el famoso dicho de que rompen parejas, porque allá conocí muchas parejas venezolanas argentinas, sí, muchísimas. O sea, Sí, yo es verdad que yo he visto venezolano española. No, al revés. He visto venezolano español, pero... por amor, tú sabes que era. Coño, por el amor a la madre patria. Coño. Pero sí es verdad que chicos venezolanos con mujeres españolas no he visto mucho. Yo he visto poco también, es verdad. Y los que he visto es porque son como tú que llegaron de niños acá. Claro. Y es curioso, la verdad, es curioso. Y para volver un poco a lo de la programación, si tuvieras que decir 3 habilidades que tiene que tener alguien que programe, alguien que se dedique a sistemas, ¿cuáles son? Pensar fuera de la caja, eso es lo principal, o sea, no quedarse con lo que te enseñan, con lo clásico. Ser muy autodidacta, muy autodidacta. Y lanzarse, porque la mayoría de personas le tienen miedo, pánico a las computadoras y en vez de tú devorártela a ellas, los devoran ellos a ti. Entonces, como que lanzarte. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de España, ¿te quieres quedar? ¿Te quieres ir? Me quiero ir, pero me quiero ir con el pasaporte europeo. No sé, porque eso, me considero ciudadano del mundo y quiero vivir en otros países, la verdad. O sea, por ejemplo, ¿qué te llama la atención? Alemania me interesa muchísimo y sobre todo si la legalizan, honestamente. ¿Cómo que si la legalizan? Si legalizan la marihuana. Ah. O sea, va a ser un pro me quiero ir a Alemania porque allá es legal. Me encanta que ya forma tan parte de tu vida que dijiste si la legalizan, ¿sabes? Ya tú asumiste que es ¿sabes? Es que está en proceso. A ver, a Alemania le tengo echando ojitos siempre porque me gusta la cultura y quisiera vivir un tiempo allá para ver qué onda. Pero cuando supe que ya estaban en estudio para legalizarla, es como que, a ver. Entonces... Economía, cultura, marihuana. Son 3 pilares. Bueno, no puedes salir por ahí, pero vamos a darle, esto se va a llenar de pitos, así que vamos a decirle, a partir de ahora, ¿qué nombre te gusta? Vamos a ponerle. A la macoña. Sí. ¿A la qué? A la macoña. A la macoña, venga, vamos a decirle macoña a partir de ahora. Ok. Entonces, al facito. Al facito. Sí, en Argentina. Facito, venga, va, facito. Ajá. ¿Dónde está mejor el facito? Argentina. ¿En Argentina? Sí. Porque no sé, es ilegal. Pero hay una calidad abismal. En cambio aquí está en una zona gris, pero no he encontrado algo como allá, la verdad. O sea, allá he encontrado cosas top. ¿Y mejor que la de Venezuela, que la de Colombia, que la de Ecuador? Por mucho. Porque por lo menos en Venezuela y en las 3
mayormente es sembradío externo. En cambio, en Argentina llegué a ver cosas dadas en almacenes, lo mismo que en Estados Unidos, pero en Argentina es ilegal. Era curioso, por lo menos hay una cosa que probé en Argentina que no encontraba acá, es plantas hidrofónicas, o sea, hechas solo con agua. Y eso es Bueno, pero tienen una industria ahí. esperando que la exploten. Literal. Llegan a la llave y lo van a decir, coño, vamos a tener que pagar impuestos. Sí, yo creo que la parte triste de eso va a ser eso. Así. No distribuirlo y demás, no, va a ser... Vamos aprovechando esto que ya va un tema más político, más legal. ¿Cómo te consideras políticamente? Ok, ¿En qué parte del espectro? apolítico. Porque... Pero si tienes que emigrar a un país, ¿qué prefieres? ¿Que sea socialista o liberal? Liberal. Liberal porque está bueno que haya Estado, pero no que haya exceso de Estado. Y ya vengo de muchos países donde hay exceso de Estado. Y estoy en un país donde hay exceso de Estado. Ya lo dije, España. En verdad. Pero por lo menos el hecho de no tener derecho a voto en varios países donde he estado ya cambió mi punto de vista de las cosas. En comunicar cuando te están faltando tus derechos, el mismo Estado, en vez de pelear y luchar por eso, no me considero así. Pero sí como que me gusta comunicarle a las personas mi punto de vista liberal. Porque eso, viví 20 años de mi vida al socialismo y recién es que he visto, en Argentina viví una derecha un poquito. En Ecuador no viví una derecha también y cambió. Pero ver la globalización es lo que me da a decir, esto no es el camino correcto de irse a un solo lado, pero tampoco al extremo del otro, porque todo en extremo es malo. Llegué a esa conclusión, todo el extremo es malo. Aparte tú, aunque tú digas que eres apolítico, yo creo que eres bastante liberal porque los liberales suelen hacer una cosa que es que votan con los pies. ¿Cómo así? De que se van. O sea, porque que eso es una cosa que yo a veces les critico. Bueno, yo también a veces me considero bastante liberal, lo que pasa es que yo me voy moviendo en el espectro. Depende de cuando leo algo nuevo, digo, soy así. Pero que no luchamos por hacer que, por ejemplo, España o Venezuela o Argentina, que está también súper en estado enorme y todo el tema, sino que decimos, mira, me voy y ya está. ¿Sabes? En ese sentido, porque aspiramos a la libertad, pero también es como, las cosas no van a cambiar si te vas, no sé, es un dilema. La cosa es que juegas con el nacionalismo, me siento orgulloso de mi patria. Y ¿Tú te sientes venezolano después de haberte ido a tantos países? honestamente, no. O sea, es algo que digo mucho pues, o sea, es una pregunta que me hace mucho y la respondo muy honestamente. Porque yo me siento venezolano por la cultura, más no por el país. Y cuando digo país me refiero a tierra, a ubicación. Y mayormente la gente lo relaciona simplemente con la ubicación. Y es como que no, nosotros somos venezolanos por la cultura, por lo que tenemos. Y esa diferencia es como que digo, prefiero decir que no. O por más que me encante hacer la arepa, por más que me encante hacer mi pabellón y demás, y me sepa toda la historia de Venezuela, pero me considero más ciudadano del mundo que venezolano. Y también porque no me quieren dar mis papeles. O sea, como te dije, que Argentina me diera papeles antes que Venezuela, para mí fue un... ¿Te refieres a que el pasaporte? No, DNI, o sea... Pero el venezolano dice. A ver, Argentina me dio DNI antes que Venezuela mi pasaporte. Ah, ok. Ahí está. O sea, ¿Y qué dirías que el venezolano que ha tenido que emigrar tanto y tanta diáspora, que estamos en todos lados, aparte de tu caso en particular, qué dirías que tiene el venezolano como migrante, en positivo? en positivo, que la mayoría intentamos integrarnos. O sea, creo que una situación llevó a que aprendiésemos a integrarnos. Creo que Venezuela nunca había tenido que ser país migrante, sino de recibir migrantes, por la poca historia que recuerdo ahora. Y recién esta vez es nuestro momento de decir, vale, estos somos nosotros, esto es lo que hay y vengo de allá. Entonces creo que aun la mayoría, por decir no todos, pero sí la mayoría como que tiene esas ganas de me integro a tu país, me hago parte de tu país, pero aún también te enseño mi país. ¿Sabes una cosa muy loca que yo me he dado cuenta? Que me parece muy, muy lógico, pero cuando me puse a pensarlo,
hay venezolanos en todas partes del mundo y cada uno se fue en una época diferente. Hay gente, por ejemplo, en Miami que lleva desde los 90, hay gente que se ha ido en el 2010, hay gente que se ha ido en el 2015 como yo, otros que se han ido después de la crisis heavy a partir de 2017, pero que se están viniendo ahora. Todas esas personas que están regadas por el mundo están reproduciendo la Venezuela que ellos conocieron. Justo. Y a mí lo que me voló la cabeza es pensar que hay como diferentes Venezuelas por el mundo, ¿me entiendes? Porque la visión de alguien venezolano de los 90 que se fue a Miami es totalmente diferente a alguien que se fue en el 2015. No vivieron la época Chávez. No vivieron en Chávez y, por ejemplo, en las palabras. O sea, por ejemplo, yo tengo gente que vive en Miami que me cuentan y sus tíos y tal dicen más fino, por ejemplo, ¿sabes? Y eso es una expresión que eso ya pasó hace 20 años. Marico. Entonces es súper loco que existen diferentes Venezuelas. Y eso lo entendí, sobre todo cuando vi un podcast que se llama El Cuartico, que es de venezolana, y hablaban de la gente del Líbano, que fue a Venezuela. Y la gente del Líbano, que se vino en los años 50, 60 y tal, son ahora los hijos de los hijos de los hijos conservadores, teniendo en cuenta esa cultura de ese momento. Pero tú vas al Líbano ahora y literalmente el Líbano es el lugar de fiesta dentro de Medio Oriente, ¿me entiendes? O sea, que sigue siendo muy conservadores, pero han tenido una evolución diferente. Claro. Entonces es muy loco como estos son libaneses, porque al final también la cultura, es lo que tú dices, al final uno es venezolano por la cultura y las tradiciones que uno va llevando y reproduciendo de los hijos y tal. Pero es muy loco como este libanés y este otro libanés han como... Es como el multiverso, ¿sabes? Es un poco enfermado, pero... Bueno, ya estamos sí, pero es como que existen diferentes realidades y me parece una locura. Pero... Por lo menos, algo... Eso es curioso que lo digas porque por lo menos he hablado con gente que ve la migración como que lo más malo para Venezuela. Yo lo veo muy al contrario. Yo lo veo como lo mejor porque... Yo dije que yo no soy venezolano, pero aún así yo quiero Venezuela. Yo quiero que Venezuela mejore algún día. Y todo lo que yo he aprendido, yo quisiera aplicarlo ahí algún día. Viviendo no, honestamente. Pero sí como que quisiera darle algo a mi país. Y lo que le puedo dar es conocimiento. Sí, o a los venezolanos que te encuentras por el mundo también, que al final estamos en todos lados. Yo pienso que el hecho... Al final los países son como los niños, ¿me entiendes? Como los seres humanos, en verdad. Y yo creo que nosotros tuvimos muchas cosas buenas por obra y gracia del Espíritu Santo, el petróleo, tú siembras, o sea, literal, o sea, yo lo he visto. Tú cogías una semilla de mango, literal, yo tenía una casa ahí con unos tíos, lanzaba una semilla de mango y tú no le echabas nada y la planta crecía, o sea, literal, la fertilidad hecha tierra. Y no digo que nos merezcamos esto que nos está pasando, porque, en fin, hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, nosotros hemos tenido la oportunidad de irnos y tal, pero sí creo que ese sentimiento de venezolanidad y de apreciar lo que tenemos y lo que somos a través de la cultura y también de lo que hay en el país como tierra en sí misma, todo esto que nos ha pasado, yo creo que es algo positivo, está haciendo que apreciemos realmente las cosas que teníamos y quizá no nos dábamos cuenta, ¿no? Por lo menos algo que he tenido la dicha, digo yo, que es dicha de que me pase y de conocer es... En Colombia conocí colombianos que vivieron en Venezuela y justo lo conecto con el tema de que vieron una Venezuela que inclusive tú y yo no vivíamos cuando habíamos nacido. Conocí argentinos que también vivieron en Venezuela y retornaron a su país. Y he conocido aquí en Andalucía españoles que vivieron en Venezuela, que llegaban de Canarias a Venezuela y me cuentan sus cosas. Y es como que, guau, yo hubiese querido vivir esa Venezuela, pero me han pedido mi punto de vista ya ahora como joven y ese intercambio de ideas ha sido fenomenal porque ellos dicen, nosotros vemos una oportunidad en su país en su momento, ustedes ven una oportunidad en mi país en nuestro momento, pero aún así eso nos hace unidos, eso nos hace entrelazados. Y mucha gente piensa que Venezuela y España no están unidos, pero estamos más ligados de lo que piensan, desde la parte religiosa hasta la parte de la comida. Pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo y yo creo que en parte la migración ayuda otra vez a unir esos lazos. Y bueno, ya para terminar, si tuvieras que darle... Vale. Conectando. ¿Cuánto le queda? Esto lo pondré en blanco y negro. Lo pondré rapidito.
¿Qué? ¿Se lo pintó? Ah, ya. El Joker. Me pillaste grabando, coño, el diablo. Muy bien. Vale, bueno, sit down, que ya estamos terminando. Please. Bueno, si tuvieras que darle un consejo a alguien que haya migrado, que tenga que migrar o que esté en esa situación de migrar, o un consejo, una palabra de aliento, una perspectiva, lo que tú quieras, díselo y a la cámara. Alguien que esté en un proceso de mirar. Que lo que sea, que esté a punto o que esté en ese proceso, que ya haya migrado y quiere ir a otro país. Alguien que tenga ese proceso de que está, que quiere irse, o que se quiere ir, o que está a punto. Vale. Pues sería una frase que me dijo mi mamá, me la dijo mi propia mamá. Y es que no somos árboles y no tenemos raíces. Así que ¿por qué no irse? O sea, hay un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades y están ahí esperando. Y no solo eso, sino que mientras más expandamos nuestra mente y mientras más cosas buenas aprendamos, más va a tener Venezuela algún día. Eso es mi consejo. Bueno, yo creo que ya con esto es suficiente. Bueno, nunca es suficiente porque en verdad podríamos estar hablando aquí un buen rato. Pero yo para añadir un poco a eso último que tú has dicho, muchas veces no es que estés haciendo las cosas mal, sino que estás en el lugar incorrecto. ¿Sabes? O sea, esto es una frase muy típica de Instagram y tal, pero la escuché, sí. Muy cliché, pero es como una botella de agua en el supermercado te vale 70 céntimos, pero en un avión te vale 20 euros. A lo mejor es que estás en el sitio equivocado. Entonces, hay que eso, aprender, conocer gente, conocer culturas, abrirte, idiomas, todo lo demás, y seguro que las oportunidades no aparecen, las oportunidades se buscan. Y la suerte se trabaja. Entonces, vamos a trabajar por la suerte. Eso. Y hablando de suerte, síganme. Y denle me gusta y compartan y todas estas cosas. Bueno, esto ha sido todo. José. Muchísimas gracias. No, gracias. Qué buen rato. Y pues nada, corta.